¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a la Línea Roja. Hoy arrancamos este programa de martes 4 de abril, pues con un tema específico. Hoy no nos acompañan políticos porque vamos a hablar de la vida post-COVID. 3 años han pasado desde que se declarara esa pandemia y vamos a analizar los efectos y la vida que nos ha quedado aquí. No solo por el COVID, porque al COVID hay que sumarle la guerra en Ucrania, la inflación disparada, cambio climático, amenazas y peligros varios de los que es imposible escapar. Incluso aquellos que deciden apagar la tele, no leer la prensa para no enterarse, se lo encuentran en el supermercado cuando van a echar gasolina. Son problemas que afrontamos a diario y de los que hoy queremos hablar. Ponemos hoy encima de la mesa la siguiente pregunta: ¿cómo es la sociedad económicamente y psicológicamente 3 años después de que tuviéramos que enfrentarnos a esa primera pandemia? Vamos a analizar esta situación desde 3 puntos de vista muy interesantes y paso a presentaros ya quién va a encabezar cada uno de ellos. Ellos son Rafael Tavares, comisionado de la Generalitat Valenciana en Salud Mental. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenas tardes. Herman Schwartz, presidente del COMA. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Y también tenemos con nosotros en esta línea roja a Antonio Escudero. Él es catedrático emérito en Historia Económica y exdirector del Instituto de Economía de la Universidad de Alicante. Muy buenas tardes, Antonio. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenas tardes y gracias a vosotros. Vamos a empezar precisamente contigo, Antonio. Tú escribías el libro El impacto de la pandemia en la economía española y alicantina, y me gustaría empezar por ahí. Pues si puedes contarnos a grandes rasgos cuál ha sido ese impacto, especialmente entre los alicantinos. Antes de resumir lo que ha implicado económicamente la pandemia, te diré que el Instituto de Economía, del que yo fui director, ha publicado un libro que se titula El impacto de la pandemia en las economías española y alicantina, pero no lo he escrito yo solo. Yo he escrito el primer capítulo junto con José Manuel Casado, el actual director, y los demás capítulos los han escrito de 20 a 22 profesores del Instituto de Economía. Pero, en fin, entrando en materia, la Gran Depresión de la década de 1930 o la Gran Recesión que se inició en el año 2008 se debieron a causas endógenas, internas del capitalismo. Sin embargo, la que ha sido bautizada como la Gran Reclusión de 2020 tuvo una causa exógena. Y es que el 11 de marzo de ese año la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia de COVID-19. Y para evitar el contagio masivo y el colapso de sus sistemas sanitarios, la mayoría de los gobiernos del mundo implantaron restricciones a la movilidad y a las actividades económicas no esenciales. Estas medidas provocaron un shock de demanda y otro de oferta que desembocaron en una brusca crisis que afectó a todas las economías del mundo. Y quiero subrayar que las restricciones a la movilidad eran necesarias. Los gobiernos las tomaron para salvar vidas, aplanando la curva de contagios y evitando el colapso del sistema sanitario. Ello repercutió de modo negativo en el Producto Interior Bruto, lógicamente, pero, sin embargo, el PIB, amortiguó su caída gracias a medidas de política económica a las que luego puedo referirme. De manera que de este modo se consiguió mitigar el alza de la mortalidad y la caída del Producto Interior Bruto. España sufrió en el año 2020 la mayor crisis demográfica desde la posguerra. La mortalidad afectó fundamentalmente a las cohortes de mayores de 75 años y no impactó por igual en todo el territorio. La Comunidad de Madrid fue la que tuvo un mayor exceso de mortalidad y España fue uno de los países más castigados por razones de las que se puede hablar luego, aunque aquí hay los compañeros de la tertulia conocen este tema probablemente mejor que yo. El gobierno español declaró el estado de alarma el 14 de marzo de 2020, estableciendo el confinamiento de la población, salvo para las necesidades básicas, y el cierre de la actividad económica no esencial, porque en esa actividad económica no esencial, es muy elevada la interacción social. Es decir, se cerró la hostelería, el ocio y el comercio minorista. Entre mayo y diciembre continuaron las restricciones a la movilidad, pero mucho menos drásticas. En fin,
Todo ello repercutió, lógicamente, el confinamiento en una cifra muy negativa del PIB. El PIB español cayó en 2020 menos 11,3. Insisto, menos 11,3. Y este porcentaje solo se ha superado en 2 años críticos de nuestra historia económica. La crisis financiera de 1868 y el inicio de la Guerra Civil en 1936, donde el PIB cayó un 26%. España fue el país de la eurozona donde más cayó el PIB y ese desplome se debió a la interacción de 3 causas. La severidad de las restricciones, el peso que en el PIB español tiene la rama del sector servicios más perjudicada por las medidas sanitarias y el importante número de pymes que existen en esas ramas, empresas que son muy vulnerables a los riesgos de falta de liquidez e insolvencia ante una brusca caída de sus ingresos. Y podemos averiguar cuál de estos 3 factores tuvo un mayor impacto. Lo podemos averiguar porque el Banco de España publicó un trabajo de 2 economistas, de Gómez y del Río, que con técnicas econométricas demostraron que la causa que más contribuyó al desplome del PIB español fue que las ramas del sector servicios más afectadas por las restricciones a la movilidad y al hundimiento del turismo suponen el 23% de nuestro PIB. Claro, si esas ramas de la actividad económica afectadas por el confinamiento y el turismo suponen el 23% de nuestro PIB, es lógico que España fuese el país que mayor caída del PIB tuvo. Me refiero a comercio, transporte, hostelería y ocio, ramas que además son actividades en las que predominan las pymes y en las que resultó muy difícil el teletrabajo. Bien, ya saben todos ustedes que las crisis económicas han ido acompañadas de polémicas sobre qué medidas debían adoptarse para recuperar la producción y el empleo. En el año 2020, ningún economista del mundo se mostró contrario a que era preciso llevar a cabo políticas keynesianas. Es decir, el Estado debía de actuar inmediatamente mediante políticas fiscales y monetarias expansivas de las que luego puedo hablar. Y prueba de que esas medidas han sido efectivas es que, según estudios realizados por el Banco de España, en caso de que no hubiera intervenido esa política fiscal y monetaria expansiva, el PIB español hubiera caído 4 puntos más. Es decir, no hubiera descendido un 11, y pico, sino más del 15%. Esto es lo que tengo que decir sobre España. Puedo añadir, o ahora o más tarde, un análisis también sintético de las consecuencias demográficas y económicas del PIB en la provincia de Alicante. Lo dejo para luego si tú lo consideras oportuno. Lo vemos más adelante para continuar con ese análisis, como decíamos, desde esos 3 puntos de vista. El análisis económico ha sido perfecto de Antonio a nivel estatal, pero desde el punto de vista de salud mental entiendo que, Rafael Tavares, tienes mucho que decir, porque tú mismo comentabas que la salud mental es hoy en día un problema que supera con creces pues al COVID, por ejemplo, e incluso al cáncer. Bien, no es una cuestión de ahora, venimos de atrás. Los problemas de salud mental en las sociedades como la nuestra son una realidad que baste un simple dato, ¿no? La primera causa de muerte no natural, la primera causa de muerte externa en nuestro país y en otros muchos países como el nuestro, desde el punto de vista cultural o socioeconómico, pues es el suicidio, las muertes autoinfligidas, ¿no? Y así con otro conjunto de problemas y de enfermedades mentales. Si a eso le añadimos que vivimos en unos tiempos en los que el dolor físico, el dolor mental, el sufrimiento, pues está muy mal visto. Hay una guerra, hay una batalla en esta sociedad hedonista, tecnológica, con un montón de herramientas farmacológicas para erradicar el dolor físico y
tal, pues digamos que bueno, pues existe una preocupación o existe un interés por incluso aquello que no es enfermedad mental y que es malestar emocional, pues también se intente resolver. ¿Qué es lo que pasó con la pandemia? Pues que la pandemia, digamos que aceleró esta tendencia que venía de atrás y que la incrementó. De tal manera pues, que las personas más vulnerables, bien sea por la edad, bien sea por la fuerte estrés derivado de los problemas laborales, bien sea porque ya venían con problemas de salud mental antes de la pandemia. Otro factor de vulnerabilidad ha sido el género, lo han sufrido más las mujeres, en fin, han hecho que esas personas más vulnerables, pues el impacto sea mayor. Si a eso le añadimos que como consecuencia de la pandemia, pues cualquiera de nosotros ha adquirido pues el de que puede en cualquier momento ser una persona con problemas de insomnio, de ansiedad, de depresión, de consumo de sustancias o de alcohol, o de incluso de tener ideas de suicidio, pues digamos que esto ha permitido o ha provocado que los problemas de salud mental se visibilicen y que estén en la agenda de los ciudadanos. Por primera vez, como nunca. Digamos que la salud mental, sobre todo la que tiene que ver con los problemas más graves de las personas de gran sufrimiento psíquico, desde los tiempos de más atrás, pues estaban en la marginalidad, eran atendidos con mucho estigma, con mucha vergüenza, y que ha cambiado como consecuencia de estas situaciones catastróficas en las que estamos viviendo. Por poner solo un par de ejemplos, la pandemia COVID, por ejemplo, intervino en la aparición de más de 53 millones de nuevos casos de depresión en el mundo en el año 2021, o, por ejemplo, que incrementó en más de 76 millones de personas con trastornos de ansiedad severos, graves, en el mundo en el mismo año, como consecuencia de la pandemia. Además, por supuesto, ha significado que los servicios que tenemos de atención y de apoyo a las personas con problemas de salud mental pues estén en tensión, estén en situación de desbordamiento, y es otra de las realidades y otra de las consecuencias como fruto de todo esto. Si tenemos en cuenta todo esto, pues las encuestas que se están realizando a nivel internacional, aquí y allá, sobre cuál es el principal problema de salud que en estos momentos tienen los ciudadanos, pues resulta que la salud mental ha adquirido esa condición. El primer problema de salud que existe en estos momentos en la mayoría de los países de nuestro entorno y en España es la salud mental, por encima incluso del cáncer y del COVID. Y en estas circunstancias, en esta situación, pues es verdad que podemos tener una visión en la que lo catastrófico, lo vulnerable, pues nos hunda más, ¿no? O podemos tener la visión de que, bueno, a pesar de todos los muertos, de todo el sufrimiento, pues somos capaces de tirar adelante. Somos capaces de incluso poder salir reforzados. Y este aspecto de resiliencia, este aspecto en el que la vulnerabilidad se convierte en un motor de cambio para mejorar nuestro sistema de atención, para tener en cuenta que, por ejemplo, la salud mental debe ser un objetivo global de todas las administraciones o de todas las instituciones que constituyen un gobierno, como el gobierno valenciano, pues puede ser una oportunidad para mejorar en colectivo o de forma global, no de forma individual, y que cada uno se salve como pueda. Para mí este es uno de los grandes aprendizajes de este proceso en el que hemos pasado.
tanto en el tema de las vacunas, en el tema económico, como bien apuntaba el profesor Escudero, o en cualquier otro aspecto como el de la salud mental, ha sido una demostración, un aprendizaje de que se puede salir de todo esto, sálvese el que pueda, o salir de todo esto pensando que hay que hacerlo de una forma colectiva y mejorando, en definitiva, aspectos que teníamos ahí muy preocupantes. Bueno, muestra de ello es ese plan de acción en salud mental que tiene en marcha el Gobierno de la Generalitat. Hablaremos de él y de algunas de las medidas que están ya en marcha y de las previsiones que hay a corto y largo plazo. Pero vamos a ver también en este primer análisis el que hace el presidente del Colegio de Médicos de Alicante, Germán Schwartz. ¿Cómo hemos llegado a día de hoy después de pasar por esa pandemia? ¿Cómo el colectivo médico ha afrontado estos 3 años? ¿Qué supuso? Bueno, lo vimos día a día en esas noticias de 2020, pero ¿cómo ha sido estos 3 años y en qué situación se encuentra ahora mismo el colectivo, Germán? Bueno, pues yo voy a intentar hacer también un recuerdo histórico, un relato, sin dar muchos datos, pero yo creo que todo el mundo va a reconocer lo que pasó en lo que vamos a ir diciendo, ¿no? Las cosas económicas son más difíciles para nosotros, es un tema quizás más especializado, pero evidentemente yo desde el punto de vista sanitario sí que creo que se podían haber hecho mejor las cosas y que se podía haber intervenido de otra manera desde nuestros dirigentes o desde nuestra consejería, ¿no? Yo lo primero que llama la atención es que al principio de la pandemia se negaba la evidencia. Eso es un tema que es muy preocupante porque realmente no se tomaron medidas que posiblemente hubieran incidido en disminuir la primera onda, sobre todo pandémica, y por supuesto la segunda y la tercera, y la cuarta, si no recuerdo mal, que fue más dura en zonas como Elda, donde volvíamos a repetir los mismos errores por parte de los que tenían que organizar de alguna manera las medidas necesarias de salud pública para disminuir las consecuencias de cada ola, ¿no? Entonces pasamos, por parte incluso del Gobierno Nacional, de negar la evidencia a un cierre, como ha dicho nuestro economista, a un cierre de la actividad y de la movilidad. Cierre que, recordemos, posteriormente los tribunales han considerado inconstitucional. Es decir, España no estaba preparada para afrontar una crisis de este tipo. Y luego, además, añado que lamentablemente había planes de actuación ante una pandemia con motivo de la amenaza de gripe pandémica que finalmente no tuvo la repercusión que la OMS en algún momento advirtió que podía tener. Esto fue en 2017, si no recuerdo mal, pero habían protocolos perfectamente establecidos de qué hacer cuando viniera una pandemia de gripe que no se cogieron en el manual y no se pusieron en marcha, ¿no? Incluso había acopio de material que ha pasado desapercibido y luego hemos sabido que existía, ¿no? A eso le siguió toma de decisiones sin prácticamente base, tomando como base un instituto de salud pública que no teníamos y haciendo poco caso o caso tardío a algunos expertos, sobre todo de medicina preventiva, que decían y alarmaban sobre lo que teníamos que hacer, y se fueron tomando decisiones que nosotros llamábamos decisiones basadas en las existencias en lugar de basadas en las evidencias, porque semana tras semana nos cambiaban los protocolos de atención al COVID, curiosamente muy adecuado a la disposición, por ejemplo, del personal médico que no había o sí había enfermo en aquel momento, ¿no? En cada momento de las diversas oleadas del COVID. Entonces, pues se empezaban a aislar los médicos una semana, luego 5 días, luego no hacía falta aislar y puede usted trabajar con mascarilla. En fin, todo esto ha ido cambiando y realmente no creo que con mucha ciencia detrás, ¿vale? Pero bueno, era lo que sucedió. Los médicos nunca se negaron a atender. Nos organizamos bastantes días antes de lo que cualquier dirección nuestra, tanto de departamento como de atención primaria, nos advirtiera de hacer. Por lo tanto, nosotros ya teníamos los equipos de contingencia cuando nos venían posteriormente 1 o 2 días detrás las órdenes
los médicos en todos los lados y de una manera prácticamente paralela se fueron organizando los servicios y realmente no nos tuvo que decir nadie cómo hacer las cosas. Esto creo que es evidente y todo el mundo lo recuerda. Después, consecuencias. Bueno, había un personaje en la televisión que era el doctor Simón, que iba diciendo sus cosas, donde sacaban memes y que posteriormente, pues francamente, fue una imagen que creo que no merecemos para profesionales de salud pública de tanta calidad como tenemos en tantos sitios y de preventiva. Ante la ausencia de protocolos nos hemos organizado, pero hubo, y nadie lo puede negar, falta de medios de protección. La consecuencia de esto es que en España tenemos el récord de contagios en profesionales sanitarios de toda Europa. Los médicos somos el estamento más contagiado y que más mortalidad ha tenido, y estos sí que son datos ciertos y comprobados, ¿no? Evidentemente eso no nos echó atrás y seguimos trabajando como pudimos. Acuérdense de las bolsas de plástico, haciendo de batas de aislamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, sobre el sistema sanitario, ¿qué ha pasado posteriormente? Pues bueno, que era un sistema que ya estaba comprometido, que estaba sobrecargado. Llevábamos pues, desde las crisis, diversas crisis económicas y en los últimos 10, 15 años con una disminución de inversión en la sanidad pública, pues más concretamente y más intensamente en la sanidad, en la atención primaria que en la hospitalaria, porque esos datos están en el Ministerio. Y pues ya era habitual tener sobrecargas, repartos, ausencias de sustituciones o irse de vacaciones, días libres como uno podía. Eso era ya lo habitual en la atención primaria. Llega el COVID y revienta la situación, de lo cual no nos hemos recuperado. Además, lo que queda es una bolsa de enfermedades crónicas, de enfermos con enfermedades crónicas que fueron de alguna manera relegados a un segundo puesto que lo principal y prioritario era atender el COVID y que ahora pues tenemos que ir recuperando. Igualmente procesos quirúrgicos que fueron relegados a un segundo tiempo, ¿no? Y eso es lo que ahora están recuperándose. Bueno, tras ello no ha habido una recuperación. Las medidas tomadas, por lo menos en la Comunidad Valenciana, de aumento de personal, se ha aumentado de todo, menos lo que hace falta, que son los médicos. El porcentaje de aumento de médicos es, pues yo diría que es ridículo, y eso que ahora mismo hay una reivindicación y una huelga encima de la mesa de negociación porque realmente no se ha satisfecho las pretensiones y las alarmas que se transmitían desde el colectivo médico. Y esto va a seguir así, porque parece que no hay mucha voluntad de colaborar con nosotros en el sentido de dejarnos tener unas consultas llevaderas, aceptables desde el punto de vista de cómo hacer la medicina, de cómo hacer una entrevista con el paciente, de cómo atender con calidad a las personas y de dejarnos un poquito de tiempo, no 3 o 5 minutos, ni 3 o 4 personas citadas en la misma hora, en el mismo médico y el mismo día, ¿no? Esto falta todavía y cuando se han hecho aumentos de personal han sido fundamentalmente a costa de otro tipo de personal sanitario o no sanitario de la sanidad pública, ¿no? ¿Esto que ha conllevado? Pues hay datos de burnout de los médicos. Actualmente hay más solicitudes en el Colegio de Médicos, por ejemplo, de calcular tu jubilación que de ninguna otra cosa, cuando antes realmente las consultas eran para ver cómo podías alargar tu vida laboral hasta los 67 o hasta los 70 años, que es lo que el médico habitualmente estaba dispuesto a hacer porque su condición se lo permitía, ¿no? Y luego, pues bueno, parece que hay una resistencia a considerar a que el médico es imprescindible para solucionar esto, puesto que el tapón y la demora de atención está en el médico, no está en otros profesionales sanitarios, sino que está en el médico, y hay que recordarlo, ¿vale? Y entonces las ocurrencias de la administración pues son solucionar este tema no con médicos, sino con otra cosa, ¿no? Y entonces ahí tenemos que ha aflorado el SAMU sin médico, los intrusismos de otros profesionales sanitarios para arreglar no sé qué lista de espera en cualquier especialidad hospitalaria y luego pues hacer una resistencia numantina
algunas cosas que son bastante lógicas y de sentido común en cuanto a lo que se está solicitando ahora de la huelga convocada por el sindicato médico, y que realmente lo único que pretende es que tengamos tiempo para atender a la población y un trato en el ambiente laboral que nos permita hacer una medicina de calidad. Yo creo que es un pequeño resumen de cómo vemos las cosas. Ese resumen y esas reivindicaciones desde el colectivo médico. Primera parte del programa muy centrada en el análisis de esos 3 puntos de vista. Rafael. Es un pequeño resumen muy particular y del colectivo médico, del colectivo médico que representará Germán Schwarz, claro, y que la huelga está convocada por un solo sindicato. Sí. Y hay muchos más sindicatos. O sea, sí, pero... vamos a ver, hacer una historia, un relato de lo que ha pasado durante estos 3 años, en el que se habla de que no había ningún tipo de intervención. Cuando se hace una intervención es un cierre inconstitucional. Cuando se plantea la situación de España y no se ve que esto que está ocurriendo en España respecto a los médicos y otros profesionales de la salud están ocurriendo en otros lugares. O sea, las cifras que usted está dando son semejantes a las que está ocurriendo en el sistema sanitario inglés, en el francés. Habrá que pensar un poco más allá de cuestiones locales, qué está ocurriendo con esta sociedad que está provocando que los profesionales de la salud, pues como muy bien decía, pues estén preguntando cómo se puede uno jubilar antes. Pero no solo aquí. El Royal College está con la misma situación en el Reino Unido, en Estados Unidos, etc. ¿Y por qué? Pues ¿por qué se están quemando los profesionales relacionados con la salud? ¿Por qué? Y además con planteamientos desde lo público y desde lo privado. ¿Por qué? Tenemos que intentar, como se señalaba, ir un poco más allá de los impulsos políticos e ideológicos, y hay que intentar indagar en la evidencia. Y la evidencia seguramente es que vivimos en unas sociedades en las que están pidiendo demasiado al sistema sanitario. Le están pidiendo demasiado a los médicos, pero también a otros profesionales de la salud. Y esa demanda atencional no se va a resolver solo con más profesionales, con una mejor organización del sistema, sino que probablemente tengamos que ir a darle alguna vuelta de qué es lo que está generando todo esto. ¿Qué te parece, Germán? Hombre, pues me parece, hay cosas que estoy de acuerdo, cosas que no. Yo no estoy, por si era una referencia, yo no estoy hablando por impulsos políticos de ninguna manera. Yo estoy, creo, representando a los médicos del colegio de toda la provincia de Alicante, y creo que no estoy transmitiendo más que lo que nos hablan y las consultas que ha llegado a ver aquí. No he dicho algunas cosas que, si quieres, luego volvemos a entrar, como por ejemplo que hayamos tenido que denunciar a la Consellería por no vacunar a los médicos de la asistencia privada al mismo tiempo que a los de la pública. O sea que eso no son decisiones políticas, no es meterme en política, eso es simplemente poner hechos encima de la mesa de un trato hacia los médicos que no entendemos bien por parte de nuestros dirigentes, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que decirlo. Luego se puede analizar el por qué ocurrió esto o por qué se ocurrió aquello, pero realmente los datos están ahí y las cosas han sucedido, ¿no? Sí que estoy de acuerdo con que la sociedad pide demasiado a los médicos. Eso estoy de acuerdo. ¿Piensa que el proceso de vacunación que se ha realizado en la Comunidad Valenciana y en el resto de España no ha sido un éxito?
bueno, el que haya sido un éxito para la población, yo estoy de acuerdo, por supuesto, es necesario vacunar y somos absolutamente favorables a las vacunas. Ahora, los que haya habido una distinción, que esto está de hecho, está por sentencia, no es discutible. O sea, que hubo una distinción entre la vacunación a los médicos de la privada y los de la pública es un hecho. Entonces, no será bueno para los que no vacunaron tarde. Está muy bien que usted... Ahora, Rafa, ahora te escuchamos, antes no. Entonces, para que puedas repetir y enseguida, Antonio, te doy la palabra. Sí que estoy de acuerdo en que la sociedad nos pide cada vez más. Eso estoy totalmente de acuerdo. Entonces, pero eso es un tema también de oferta del sistema sanitario, que evidentemente no tiene límites, que además es lo mejor, porque lo que tenemos que tener es un sistema público, universal y con cobertura ilimitada. Pero desde luego eso conlleva a que va a haber más gente pidiéndonos cosas. Entonces, podemos analizar lo que quiera, pero si el número de médicos es limitado y no se refuerzan las asistencias donde realmente es el núcleo de resolución de las cuestiones, pues no sé con qué lo pretenden arreglar. De todas formas, ya adelanto, desde el Colegio de Médicos estaremos en contra de que otras profesiones sanitarias realicen intrusismo sobre la atención sanitaria. Entonces, claramente vamos a estar en contra de un SAMU sin médicos, claramente. Pero es vamos a ver, no por corporativismo, es porque entendemos que es una calidad de asistencia a la población que se debe asegurar. Germán, piden la palabra a los compañeros de debate, tanto Rafael Tavares como Antonio Escudero. Rafael, turno para ti. Después, Antonio, vamos contigo también. Pues, vamos, yo pienso que si estamos hablando de la pandemia y sus consecuencias y haciendo una visión relacionada con la Comunidad Valenciana, con Alicante y en su contexto nacional e internacional, pues hombre, pues yo creo que conviene decir que la vacunación fue un verdadero éxito. No, pero usted no lo ha dicho. Usted no lo ha dicho. Y yo creo que eso es fundamental. Es fundamental que ante la situación que vivimos todos, dramática en muchos sentidos, con desorganización evidentemente, con desorganización aquí y fuera de aquí, con mucho corrupto, intentando aquí y allá ganar dinero con comisiones, como usted muy bien sabe, en algunos sitios. Pues bueno, pues se hicieron las cosas, se han hecho las cosas. Hubo un apoyo masivo de empresarios, un apoyo masivo de los trabajadores, de los profesionales. Allí estábamos. Bueno, y la vacunación, pues fue un éxito. Que se pudieron hacer las cosas mejor o que se priorizó la atención pública, pues claro, se priorizó la atención pública respecto a otros profesionales. Pues igual un error, pero la vacunación, hay que decirlo con orgullo, estratégicamente, desde el punto de vista de la logística, fue un verdadero éxito científico, de colaboración de unos y de otros y de puesta en marcha con los niveles de vacunación de la población en esta comunidad y en España de los más altos del mundo, ¿vale? Y luego, pues decimos los errores y las trampas que algunos hicieron por vacunarse o quererse vacunar antes o no haber vacunado a otros. Yo creo que esto es muy importante el que miremos hacia atrás, al pasado reciente y digamos estas cosas, porque si no, también la gente que se ha muerto, la gente que está enferma, que lo está pasando mal, los que han tenido que relegar sus tratamientos o que se hayan quedado atrás en muchos aspectos, pues no verán que igual ha merecido la pena todo este esfuerzo colectivo, no corporativo, colectivo. De todos modos, es interesantísimo el debate que habéis abierto, pero también me gustaría centrar este programa en el presente, en la sociedad que ha quedado ahora, después de todo esto que estáis debatiendo, y ver cómo estamos y cómo podemos salir de estas cifras, de estos datos que dabais previamente. Pero he prometido turno de intervención a Antonio Escudero, economista, que ha estado esperando pacientemente. Así que, Antonio, tu turno. Ábrete el micrófono, por favor, para que te podamos escuchar. Encima del micrófono.
Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a aprovechar Ya está, ¿no? Ahora, venga, Ahora, vamos Antonio. Sin ánimo de controversia, yo quiero decir que la sentencia del Tribunal Constitucional no tiene absolutamente nada que ver con el efecto demográfico o sobre la mortalidad. El Tribunal Constitucional, por un solo voto, dijo que a su juicio no fue constitucional aplicar el estado de alarma, sino que habría que haber aplicado el estado de excepción, que es todavía más duro que el confinamiento hubiera sido todavía más duro y probablemente el PIB hubiera caído más todavía. Ello no obstante, sí que es posible, teóricamente, que el estado de excepción, que es casi el estado de guerra, como si un ejército extranjero hubiera bandido a España, podría haber disminuido algo la mortalidad. Pero yo he leído el informe que hizo The Lancet. Entonces, todos los países del mundo han tenido una mortalidad muy elevada por falta de suficientes inversiones previas en el sistema sanitario, por cierto retraso o bastante retraso en declarar la emergencia y por la ausencia de test masivos que permitieran aislar a los infectados, cortando las cadenas de transmisión. Y en el caso de España, a estos 3 puntos se suman otros. Según The Lancet, la concentración de la mortalidad en grandes ciudades como Madrid y como Barcelona, el alto nivel de cohabitación intergeneracional que existe en España, porque los jóvenes se emancipan muy tarde, el elevado grado de envejecimiento de la población, tenemos una pirámide de la población muy envejecida, y ojo, las graves deficiencias en las residencias de mayores, que sumadas a la carencia de equipamientos, desembocaron en algo tan dramático como las restricciones al traslado de ancianos a los hospitales durante la primera ola de la epidemia. De manera que quería sencillamente, sin ánimo de polémica, matizar estos aspectos. Yo creo que lo que hicieron los médicos fue admirable y además entiendo, porque un alumno mío del máster de Economía Aplicada me lo dijo el año pasado, su padre y su madre, que eran médicos, se vieron ante un dilema deontológico tan grande como discriminar entre quién moría y quién se salvaba. Así como lo digo, ellos mismos, los propios médicos. Pero en fin, esto es lo que quería decir por enriquecer, ¿no?, el debate que hemos tenido. Claro que sí, gracias Antonio por ese apunte. Aprovechamos para hacer aquí una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora.